Ahora se oye, por favor, ahora se oye. ¿Se oye? ¿Sí o no? Ah, perfecto. Gracias, Raciel, mi asistente de sonido, maravilloso que eres. Eres un crack. Bueno, decía que estoy muy entusiasmada y al mismo tiempo muy asombrada porque solo dos personas me han hecho pregunta, con lo cual significa que las 317, porque todavía no han ingresado unas personas que ya están, que ya les di la autorización, pero tienen ellos que recibir la autorización y, y bueno, y que el proceso los coja. Solo dos personas tienen preguntas, con lo cual estoy feliz porque doy por hecho que todo el resto realmente sabe todo y no tiene dudas ninguna, y eso es muy bueno para poder trabajar. Pasa que a veces uno no pregunta porque o no quiere escuchar respuestas a sus preguntas porque piensa que las respuestas se las da él mismo, y esa respuesta que él se ha dado siempre no le gusta, y realmente no es así porque yo muchas cosas soy, pero el oráculo de Delfo no, con lo cual no conozco cuáles son las preguntas que tienen. Y por otra parte, a veces no preguntar es eh, sinónimo de tener mucha confusión. Y entonces las personas no se dan cuenta que con las preguntas se van hilvanando temas y se van recomponiendo también los pensamientos. Voy a poner algo en el chat porque no veo los que están. Para poder también hablar directamente con las personas. Entonces, en vista de, bueno, pues supongo que a estas alturas de contactos directos que hemos hecho ya, tantos vídeos, tantas conversaciones que hemos tenido por chat privado, no pienso que tengan ningún tipo de reparo en hacerme preguntas, y tampoco tengan la mentalidad que no quieren hacer preguntas delante de los demás colegas, porque justamente se trata de que en este tipo de espacios, que no es un grupo, es una tribu, lo que se crea es una sinergia de colaboración donde los problemas resueltos de uno dan respuesta a problemas de otro que a su vez pueden transmitir esa respuesta a otras personas que, que están, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, como digo yo, todos somos grandes y todos sabemos lo que sabemos y lo que no, y lo que nos interesa saber o lo que no nos interesa saber. O sea, yo estoy abierta a toda pregunta, incluso me la pueden hacer ahora, que si yo en este momento no tengo certeza, datos concretos, pues simplemente la respondo eh, en el próximo directo. Bien, en un principio yo pensaba o tenía previsto hoy empezar a hablar del coleccionismo, ¿no? Y de los tipos de coleccionistas y las valoraciones que se han tenido a lo largo de la historia del arte, del mundo, con el tema del coleccionismo. Y al mismo tiempo responder las preguntas. No obstante, las preguntas que me han realizado
tienen mucho que ver con el tema del coleccionismo, lo que simplemente están basadas en el ámbito de ese intermedio, que es como un cubo, que está en medio de artista, obra y destinatario final, que es un coleccionista o es una persona que simplemente pues le gusta comprar obras, o como me ha comentado uno de los artistas, pues es no es un coleccionista, pero es por ejemplo un decorador, que a quien muchos clientes le encargan la decoración de sus casas y quieren pues tener obra buena, real, una obra hecha y por supuesto una obra muy hecha para él, o sea, exclusiva, ¿no? Esa es la palabra. Eh, Ayer yo dejé un vídeo, tampoco recibí muchos comentarios sobre el vídeo. Yo creo que era un vídeo importante porque esta frase yo ya la trabajé con otros grupos en, en otras conferencias y todo el mundo, como digo en el vídeo, se iba por miles de tangentes, ¿no? Hubo una que me explicó lo que era una cadena de producción de coches. No entendió. Aquí los que han respondido han entendido eh, el mensaje. De una forma u otra lo han entendido. Que es un mensaje que solo expresa, ¿no? En esa metáfora de que cuando veas que tu carrera es muy larga, siempre recuerda que se tardan una cantidad de meses en fabricar un Rolls Royce y 13 horas en fabricar un Toyota. ¿Qué quiere decir esta frase? Si vamos al concepto del coche, o sea, hay que entender que un Rolls Royce es un coche hecho a medida. O sea, Rolls Royce no tiene coches almacenados, ni tiene coches, ni tiene concesionarios de Rolls Royce. Los Rolls Royce tienen una estructura básica, pero se hacen a medida, o sea, a gusto de la persona que va a comprar o que encarga el Rolls Royce con una, puede ser una muestra de diseños de, de, la, de la compañía, o hay personas que pues se diseñan el coche a gusto, ¿no? Es un coche hecho a mano para una persona. Cada Rolls Royce es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, claro, la fabricación de un Rolls Royce requiere, cada vez que se va a fabricar uno, de un proyecto y una ejecución. Son coches que no se hacen en cadena. Es como, por ejemplo, diferenciar un bolso de Hermès de verdad con un bolso Hermès eh, de marca de falso. O sea, es muy fácil de distinguir uno de otro. O un pañuelo Hermès de verdad de un pañuelo falso. Y es que sencillamente los bolsos y toda el diseño y la costura de las piezas de Hermès se hacen a mano. O sea, los bolsos se cosen a mano. Y los bolsos que son falsos son bolsos industriales producidos en cadena. Lo mismo pasa con el Rolls Royce y el Toyota. El Toyota se fabrica en una cadena de fabricación, donde estamos fabricando un Corolla, pues ese Corolla entra en una cadena y se le colocan las mismas piezas, las mismas cosas, los mismos asientos. Esa línea sale así y después sale el mismo Corolla, pero con asientos tapizados pero se producen, o sea, 13 horas un Toyota implica en una cadena de producción, no sé,
diariamente, porque las cadenas de producción trabajan por turnos consecutivos, mañana, tarde y noche, o sea, se van moviendo los turnos, puede implicar 1.000 Toyotas en, 1.000 Toyotas en un día, o que cada 13 horas se producen aproximadamente 200 o 300 Toyotas en esa cadena. O sea, súmale todas las horas del día. En fin, ¿qué quiere decir esto? Que el Toyota sea malo y el Rolls Royce es la ilusión. No, para nada. Ni el Rolls Royce es la ilusión, por lo menos no mía, ni el Toyota es un mal coche. De hecho, es un buen coche, muy buen coche. Se trata de la dicotomía que existe en tener una carrera sólida, única, original, una marca personal en el arte, que lleva mucho construirla, y la diferencia entre ser artesanos, artistas, o sea, personas que fabrican obras sin ninguna intencionalidad de cambiar un concepto de fabricación del arte, como lo hizo Warhol, que ya lo expliqué, con su Factory, que quería alterar el sistema artístico, desvincular el sistema de la originalidad que podía implicar la mano del artista cuando empezó a serigrafiar, siendo ya él un gran artista, y a hacer series limitadas, en este caso, no como vemos ahora que se hacen la serigrafía o los grabados, pero tenía una intencionalidad sobre el lenguaje y el discurso de arte, con ese arte pop que implicaba la sociedad de consumo, y que implicaba aquella frase que él puso, y que tiene mucho que ver con esto, que es: todo el mundo tiene derecho a sus 15 segundos de fama. Entonces, era un poco el juego del consumo, de plena sociedad de consumo, con una reproductibilidad técnica del arte, que ya Walter Benjamin dedica un artículo a esta cuestión y por qué ocurre. Pero no solo Warhol, hay artistas que no seriaban tanto, pero que también tenían un concepto para la fabricación de determinados artefactos artísticos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que en los años 60 sale la primera Handycam Sony, a partir de ahí surge toda una línea de video art impresionante, con artistas consagradísimos. ¿Por qué? Porque la cámara te hacía o te permitía, al llevar la cámara, que era un objeto de lujo, en el sentido de que era que se usaba única y exclusivamente o para transmitir en televisión o para grabar en cine. Al cada uno poder poseer una Handycam Sony, pues los artistas se podían aprovechar para intentar transmitir también esa masificación que ya era usual y común en la televisión y en los más media. Entonces, jugar un poco con ese lenguaje. Con lo cual, quiero decir que el tema del artista como productor seriado o productor en serie tiene que tener siempre una intencionalidad, tiene que trabajar dentro de las cotas del discurso artístico, tiene que ser una propuesta conceptual que se inserte y por eso trasciende, ¿no? Pero no puede convertirse en obras masificadas, donde se masifica la obra y se convierte en un producir obras, producir obras, producir obras casi iguales, con muchísima similitud, para entrar en un mercado que ya de por sí tuvo una experiencia bastante
dura en el año 91, justamente por la superproducción de obras y por la inflación que esto conllevaba a los precios, donde en el 91 hay un crack en el mercado del arte impresionante, como los 80 habían subido muchísimo los compradores, y era un mercado de arte riquísimo, pues empieza a producirse una generación de obras en masa, y uno de los artistas fue Hirst, un artista inglés que se consagró en los años 80, su obra fue disparada en el mercado a unos precios increíbles, y en el 91 tuvo que empezar a sacar obras de los almacenes y de los sitios donde tenía obras y destruirlas, porque era tanta la superproducción de obras, porque sus precios estaban tan disparados que hubo una parada, un mecanismo en el mercado que estalló. Y el mercado siempre estalla por inflación y sobreproducción en todos los mercados. El arte no es, eh, no está fuera de los mercados de valores. Lo único que el mercado de arte se regula por una tradición muy específica, eh, y se una ustedes me escuchan, me están escuchando, díganme si sí o si no, porque me avisa alguien que se cortó la transmisión. No lo creo. No creo que se haya cortado la transmisión, Raciel. ¿O sí? Juan Manuel, ¿usted me escucha? Raciel, ¿me estás escuchando? ¿Está emitiéndose el directo o no? Bueno, continuamos. Aquí nada me avisa de que se haya paralizado el live. Olimpia me dice sí, pero no sé a qué me dice sí. Oli, ¿se cortó o me escuchan? Ah, perfecto. Me dice Cristel que me oye. ¿Me escucha, Cristel? ¿Ya retomaste, Raciel? Ah, ok. Entonces, con esto quiero aclarar que con estos temas de la tecnología, que el mercado de arte tiene válvulas muy específicas para regularse. Es un mercado muy fuera de la instrumentación que tienen el resto de los mercados económicos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la crisis del mercado se produce en el 91 y sin embargo, curiosísimo, la crisis que ya se había anunciado, porque eso es algo que todo el mundo quiere negar o que la gente no conoce, la crisis o la recesión económica que se produce y que anuncian en el 2008, ya se predijo en el 2013 y le costó la vida, no, le costó el puesto a el director, que era un hindú, del Banco Internacional, porque él en el 2003 ya dijo que había que anunciar a la población que venía una crisis económica. Por supuesto, lo despidieron del cargo. En el 2005 los gobiernos se reunieron porque estaban viendo ya la crisis, el crack, y intentaron aguantar lo más posible la noticia hasta que en el 2008 el desplome gigantesco del mercado de valores, o sea, la bolsa cae en picado, los bancos se, eh, se van casi del aire, las empresas empiezan a abortar y claro, la previsión que se había dado en el 2013, si se hubiera quizás
tomado en cuenta y no se hubiera llevado con ese sistema mistérico con que se lleva todo, pues hubiera ahorrado quizás unos cuantos procesos. No obstante, ni el 2003, ni el 2005, ni el 2008 afectaron para nada el mercado de arte. Y ustedes me van a decir, pero hay recesión económica, hay un crack, cae la bolsa de valores, los coleccionistas no pueden comprar, no, no es así. El mercado de arte es un mercado que se distancia del mercado de valores. Los coleccionistas son personas que adquieren valores seguros, porque son valores que aunque el artista baje, son artistas que ya están en el circuito del mercado del arte, con lo cual van de cierta forma a renacer o van a aparecer o van a salir a un precio donde siempre va a estar por encima del precio pagado por el coleccionista. Esta es una de las razones. La segunda razón es que los coleccionistas, los nuevos coleccionistas, los coleccionistas del siglo XXI son los millennials y son eh, la próxima generación, que son los alfa, porque me podrán decir ustedes que los influencers, los youtubers, las personas que trabajan en el mundo del online, que ganamos dinero, no somos una generación que podemos adquirir arte. Entonces, eso se continuó haciendo y era lo que yo siempre digo, llevar el mercado de arte hacia el océano azul y no y sacarlo de alguna manera del océano rojo es una propuesta. Me permite un momentico porque me está saltando un chat que no entiendo por qué me salta y me molesta. Yo soy un poco, como Aries, soy un poco obsesiva. Déjenme desactivar las pestañas. Bien. Entonces, por supuesto, el, eh, el coleccionismo no se frenó. ¿Por qué? Porque ya existía una transición económica donde estaban en crack, en quiebra, y habían caído el mercado de valores de empresas físicas, empresas offline, pero no habían caído los valores de las empresas de servicio online ni de las personas que ya trabajábamos dentro del online en los diferentes campos, con lo cual es el momento donde alguien que siempre ha querido coleccionar podía coleccionar. ¿Por qué? Porque el mercado del arte es un mercado que aprende, es un mercado inteligente, es un mercado llevado por personas que piensan y evitaron desde el 91 que volviera a abortar la, eh, el mercado artístico por inflación de precios y por inflación de producción. Entonces se establecieron medidas de regulación, pero también ocurre algo muy importante, que así como en el mundo geopolítico social existen enfrentamientos territoriales, en el mercado de arte el territorio es escalable por, mmm, por países o por regiones, tenga la ideología que tengan el régimen que tengan, porque el mercado de arte es un mercado apolítico, religioso, es un mercado diferente. ¿Y qué pasa? Que en esos años, justamente en el 2005, se une China al mercado de arte y se une Japón. Y levantan, pero se unen, no es que se unan a comprar, es que se unen con artistas que empiezan a alcanzar una relevancia inmensa, inmensa. Y por supuesto el arte sigue funcionando y los artistas que están trabajando siguen trabajando y los
coleccionistas nuevos, más los antiguos coleccionistas, pues comienzan a mirar ya con otra perspectiva a lo que podríamos llamar y llaman en la geopolítica normal el dragón oriental, que como en todos los mercados se empieza a imponer. Lo que pasa es que este mercado de arte tiene reglas, ¿no? Tiene unas reglas que no se pueden violar, porque te sacan del mercado. De hecho, esta casa que se llama Price, que es quien me emite a mí, por ejemplo, me envía todos los meses las valoraciones de arte, las subastas que van a ver, la feria, y cada 2 meses me envía la valoración de artistas en el mercado. En el 2005 se une con una empresa semejante china. Y desde ese momento hasta hoy, ArtPrice trabaja en codirección con esta oficina que tiene su sede en China y que es quien da las valoraciones de mercado. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los gráficos de mercado, China tiene un amplísimo mercado, un amplísimo lugar en el mercado. Países como Francia han cedido, han bajado. Alemania se ha mantenido en una posición. Pero ¿qué pasa? El mercado del arte, el mercado artístico está dividido en franjas, o sea, están los que compran arte antiguo, ¿sí? No estamos hablando de antigüedades simples y comunes, estamos hablando de mercados, por ejemplo, de maestros antiguos, como puede ser un Rembrandt, un Van Dyck, un Tiziano, un Da Vinci. Esa es una franja de mercado. Los chinos han sacado a la luz, y los japoneses, artistas tradicionales de a lo mejor el siglo VIII. Han sacado piezas al mercado porque ellos son un mercado que se incorporó. Entonces ha creado una tendencia también entre los coleccionistas. Después viene el arte moderno, es decir, el arte de las vanguardias. El arte de las vanguardias, que también tiene una franja bastante potente. Es uno de los mercados con más potencia. Bueno, ahí, antes del arte moderno estaría todo lo que es el siglo XIX, ¿no? Con las diferentes escuelas, los diferentes países, y el surgimiento de los grandes maestros, Van Gogh, Gauguin, que es como un pedacito, una franja que también tiene un alto disparo en el mercado. Cada vez que sale uno, pues matan por uno. Está el mercado del arte moderno, que ahí entrarían Picasso, entraría, bueno, todo lo que se refiere a vanguardia del 20, 30 y 40. Después hay otra franja, que es el arte de posguerra, que ahí nace la escuela norteamericana de pintura. También tiene una franja no tan ancha. Y después está el arte contemporáneo. Esos son los valores que se mueven en el mercado, son las subdivisiones del mercado. ¿Y cómo se marcan estas subdivisiones? Pues lo marca el paso final de ¿quién marca el mercado? La obra, el artista, el marchand, la galería. No, la casa de subasta. Y es la que da la información de si se vendió más arte moderno, si se vendió más arte antiguo, si subió la venta de arte contemporáneo, si están igual. Te hace el desglose por países. Por ejemplo, Francia, en las casas de subastas, Sotheby's, Durand, Christie, en Francia, tienen mucha puja de arte moderno, o sea, de lo que sería la vanguardia. Se vende mucho arte moderno. Sin embargo, en Alemania se compra mucho arte de antiguos, por tradición, o sea, las vanguardias nacen en Francia. Sin embargo, Estados Unidos tiene mucha venta en casas de subasta de arte moderno, también de escuela norteamericana. Estamos hablando de Jackson Pollock, por ejemplo,
tiene mucha venta, muchísima del arte contemporáneo. O sea, la entreguerra, el arte moderno, porque hay una modernidad que migra a América. Recuerden que hay un paso en el, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la capital del arte de París se traslada a Nueva York, que ya venía haciéndose desde la Primera Guerra Mundial. Había como un puente ahí, pero hay un traslado de esa capital económica del arte. Y así sucesivamente. Los países subdesarrollados, América Latina, África, generalmente no están contemplados en estos mercados. O sea, puede que existan artistas, de hecho existen, pero que están insertos en estas categorías y que se venden. O sea, ellos no participan del mercado realmente. O sea, las escalas son Estados Unidos, Francia, China, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón. Esos son los sitios. O sea, todo artista del sur es comprado y coleccionado y llevado a subasta, salvo, por ejemplo, piezas de Oceanía o arte africano antiguo, que por ejemplo aquí en Portugal hay una galería extraordinaria que hizo una exposición venta de arte antiguo y entre otras cosas trajo una puerta de Benín del siglo, no me acuerdo ahora del siglo, pero fíjate que Benín fue el último reino poderoso de los Yoruba, o sea, de la zona de Nigeria. Y había una de las puertas, o sea, los que saben de arte africano saben que una puerta de Benín es una belleza, ¿no? Y allí trajeron obras, Bakuba, Bakongo, o sea, piezas, pero originales de esos momentos. Marfil, piezas de marfil. Entonces, claro, pues, pero vienen hacia acá, las traen hacia acá. O sea, no se puede contemplar, no hay países del tercer mundo contemplados ahí. ¿Qué está pasando ahora con las casas de subasta? Las casas de subasta están subastando online, ¿no? Entrar en una subasta es simplemente, ellos, si tú eres una persona que está suscrita a Sotheby's, está suscrita a Christie, está suscrita a Durán, y has participado en alguna subasta, tanto por ti mismo o como representación de alguien que te da la puja a ti para que tú valores si vale o no, entrar a comprar no es difícil, solo hay que tener dinero, claro, para poder comprar. Y las casas de subasta tienen una función, además, no solo marcan la tendencia, no solo marcan el precio, no solo marcan el valor de mercado de las piezas. No sé si saben, en las casas de subasta se venden por lotes. ¿Mm? Entonces, un lote que es la colección de alguien, no tiene que ser al completo, pero la colección de un coleccionista que la familia decide subastar, ¿okay? Porque el tío se murió y al final descubrieron que tenía más deuda o simplemente la familia siempre dijo, ¿por qué gastas dinero en esa porquería? Porque a mí no me gusta. Bien. ¿Qué pasa cuando una persona o un coleccionista decide vender su obra? Por ejemplo, la Streisand era una gran coleccionista, de hecho tenía muchos Frida Kahlo, y esas cosas que le da a las estrellas, pues decidió simplificar su vida, que bueno, en la casa donde vive, no sé cómo la tiene simplificada, pero deshacerse de toda la obra de arte que tenía una gran colección. Como Madonna también tiene una gran colección que no ha subastado. De hecho, la famosa obra de Frida, unos cuantos piquetitos, es de Madonna, la compró ella, es de ella esa pieza, que es una obra muy buena, por cierto. Entonces, le digo todo esto porque después vamos a ir hacia atrás. Las casas de subasta venden por lote. Entonces, yo como coleccionista o como intermediaria de un coleccionista llevo el lote
de obras, llevo toda la documentación de la obra, ellos, ellos hacen una revalorización de la obra, hacen una identificación de que es un original, bueno, someten a eh, la obra a laboratorio, prueba de carbono 14, etcétera, todo, y hacen de todo a la obra para verificar y contrastar que lo que tú dices es real. Llevas la propiedad, que también ellos la contrastan, que es tuya, certificados de originalidad en el caso que los tengas, que todo coleccionista tiene un certificado de cada pieza. Y ellos te piden un precio, ¿no?, del lote entero. Sobre esa valoración del lote, ellos hacen su valoración, tasan y dan ellos los precios de salida. Como ellos tasan con un porcentaje de sobrevaloración, ¿qué ocurre? Las piezas no se venden en lote, se venden pieza a pieza. Entonces, la casa de subasta le da al coleccionista el precio que pide. O sea, no es que el coleccionista está esperando a ver a cuánto se pone su obra. No, no existe eso. Salvo que sea una estrategia del coleccionista y la recompre, pero eso como que no. Y como ellos ya han sobreestimado que con las 7 primeras piezas el precio del coleccionista está pagado y en una subasta se puja, sobre todo por piezas que ellos saben que se va a pujar y que tienen los clientes ya citados para esas piezas, que son los coleccionistas que se disputan la misma pieza, pagan a la persona dueña del lote, subastan aquello que no salga en ese momento, la casa de subasta se lo queda. Porque ya él ya le pagó al coleccionista el valor de las piezas. Por supuesto, a partir de ese momento, esa sobretasación que hacen ellos, que no es ninguna estafa, ellos sobretasan sobre valores de otro tipo, porque además hay que entender que ellos someten todo eso a unas pruebas de laboratorio que son impresionantemente caras, porque no llegar a decir, mira, esto es un LAN. Ah, sí, vale, mañana lo subastamos. Obviamente no, porque si yo tuviera una casa de subasta tampoco lo haría. O sea, me gastaría mucho dinero en que esa obra realmente sea lo que dice ser. Más, contratan especialistas, se elabora el catálogo de ese lanzamiento, que no son catálogos de 3 al cuarto. Ahora también los publican online, pero hay que pagar para tener el catálogo. A mí me los mandan, pero yo estoy suscrita a los catálogos. Entonces, las obras con las que ellos se quedan tasadas en el precio en que ellos las tasaron. Y cuando vuelva a haber una subasta, ya salen con esa sobretasación. Con lo cual, ahí se vuelve a imponer un precio. Porque el precio que queda de un artista, de una obra, es el último cuadro que se ha vendido en subasta. Y se le categoriza como el precio más alto a partir del cual cualquier casa de subasta tiene que empezar la puja. O sea que a partir de ahora, un LAN empieza su puja en 10 millones. Un LAN de las características de este LAN era un óleo y de una etapa específica. Pues, la etapa no va a contar tanto, pero que es todas las pinturas al óleo de LAN, sean del tamaño que sean lo que sea, el precio que va a salir a subasta es el del último LAN vendido. Y cualquier obra empieza en 10 millones. Y a partir de ahí sube la puja. Además es pujar en una subasta es algo muy estratégico. No se puja por pujar. Incluso hay personas que están de la propia casa de subasta que hacen en ciertos momentos se es como una claque, ¿no? Pujan, suben más.
porque saben que hay tres personas que están a la puja de ese cuadro, que son las tres que han quedado hasta el final dando la vida y van ascendiendo. O sea que es todo un trabajo de estrategia. Aquí no es que sea nada ilegal ni inmoral, o sea, es simplemente una estrategia de mercado, porque además la obra vale. Entonces, al final tenemos que quien realmente pone un precio es la casa de subasta, que es el último eslabón del mercado, pero el más importante. O sea, el último eslabón en la cadena de engranaje. Y esto es importante saberlo, porque bueno, muchos me dirán, sí, yo no voy a llegar a subasta. Sí, obviamente sí, porque si tú llegas a una colección, tienes un coleccionista que colecciona parte de tu obra, obviamente eh, puede querer subastar tu obra. ¿Por qué? Porque ya no le interesa, no. Porque ha comprado tu obra, porque tiene un valor, porque sabe que es el momento en que el valor al que la compró, o el precio al que la compró, se ha triplicado. Y sabe que en la próxima, que en Christie, él va a vender esas tres piezas tuyas por un valor triple, porque en el mercado está triple. Pero él sabe que a los 2 días en Sotheby's de Francia van a subastar una pieza que con lo que se subaste tu pieza, con lo que ya te den, con lo que tú pides, puede comprar ese cuadro que es sí su colección principal. Porque a lo mejor en Francia están subastando un Cézanne y él es un coleccionista de Cézanne. O sea que la compra muchas veces se produce así. Y se produce porque los coleccionistas compran direccionados muchas veces por, eh, por sus asesores que son expertos en arte, depende qué coleccione la persona, así será el experto, y es una persona que tiene muy claro lo que colecciona, ¿no? Yo, por ejemplo, coleccionaba sellos cuando era chica. Tenía muy buenas colecciones, porque además mi padre se gastaba una fortuna en que mis colecciones fueran. Pero yo le decía, no te gastes dinero en colecciones antiguas ni en sellos de no sé qué, porque a mí me gusta coleccionar transporte, tener colecciones de todos los transportes, medios de transporte del mundo, es lo que me gusta. Entonces, ¿qué hacía? Cuando tenía una colección hermosa de flores y pájaros, que fuera a lo mejor un poco valiosa, pues yo automáticamente lo que hacía era buscar un coleccionista que sabía que coleccionaba eso e intercambiaba o vendía esa colección para seguir comprando la que me interesaba a mí. Es así de sencillo. O sea, eso lo hago yo desde que tenía 7 años, que empecé a coleccionar sellos, ¿no? Filatelia. Así de simple. Entonces, eh, esto es una cosa que simplemente en el mercado del arte se agranda, ¿no? Se abocina, se convierte en algo más complejo, pero no es tan complejo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en el intermedio entre un artista, su obra y el destino final, quien verdaderamente tiene que estar es un coleccionista, porque ese coleccionista, perdón, tiene que llevar, muchas veces va a llevar tu obra a subasta. ¿Por qué? Porque las piezas adquieren magnitud así es, estén insertas en una colección. Los coleccionistas catalogan la obra. O sea, yo siempre que viene algún artista o voy a ver o a valorar alguna obra, digo, ¿dónde está el catálogo de este artista? ¿Dónde está el catálogo razonado? O sea, los galeristas lo primero que hacen es catalogar. Eso ya le suma valor a su colección. Catalogar medidas, piezas, cuando se compró, los documentos, todo en catálogo. Más pagan a un estudioso para que haga un catálogo razonado de la pieza, de cada pieza. Entonces, claro, esto es muy fácil cuando es un coleccionista unidireccional, cuando es un coleccionista muy meticuloso que colecciona determinadas obras, determinados artistas. Hay quien llama colección a cualquier cosa. A mí me tocó una vez, bueno, me tocó, lo hice, catalogar
lo que en la antigua escuela de cine, bueno, esto era una escuela que estaba financiada, los dueños tenían unos imperios educativos. Y la señora decía, ¿no? Se alardeaba de su colección de arte y me pidió que le diera su valoración. Mi valoración, imagínate, era mi jefa, era la dueña. Dije, bueno, más o menos intenté, tenía algunas cosas, entre ellas descubrí un carreño que a nadie le gustaba, ella me decía, no, eso es una porquería. Dije, ah. Digo, bueno, ¿y usted me podría pagar con esa pieza si yo le hago la catalogación? Amigo, no, si quieres te la llevas ahora, te pago con otra cosa. Porque me es horrorosa y a mis hijos lo odian. No sigo la historia. Pero aquello era imposible de catalogar, porque lo mismo tenía un reloj de pared que una escultura de no sé qué, que una imitación de un huevo ruso, que un cuadro de Fabelo, un dibujo de Fabelo, de este tamaño, que cualquier cosa, tenía cualquier cosa, que era incataloable. Yo le dije yo, catalogación razonada de esto. No, se puede hacer un catálogo de todas las piezas que tiene. Que eso le da un poco de alza a la colección, yo un poco estimulándola. Y le dije, no me pague nada. Claro, me regalaba un carreño de este tamaño, que por supuesto vendí. Y yo decía, pero por Dios, entonces eso no es una coleccionista, es una persona que compra cosas que se cree que porque son antiguas son valiosas. O sea, eso no es una coleccionista, es una, bueno, una coleccionista de, no sé, de souvenirs o de antigüedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se le puede llamar coleccionista a cualquiera. Una colección es el resultado de mucho tiempo y es el resultado de que el coleccionista va, así como un artista define su lenguaje, el coleccionista define su interés por determinado artista, no sé, como por ejemplo eh, el arte povera, que el conde Panza y el arte minimal fue el principal coleccionista de esta tendencia. Y cuando la vendió, que le llegó a una persona a casa, vendió la de povera, no vendió la de minimal y se quedó con la de povera. Iban todos embalados en cajas, desarmados como si fuera Ikea. Y el tipo dijo, no, pero yo quiero las piezas. Y dice, esas son las piezas. Ahora tienes que tú llamar al artista para que te la arme si quieres que le dé más valor. Yo las compré y el artista me la hizo, me la armó. Pero son piezas desmontables, ¿no? Esa es la colección y tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba vendiendo y sabía lo que tenía. ¿Mm? Entonces, hay que saber también que ¿a qué nos vamos a enfrentar ahora? Pues nos vamos a enfrentar a coleccionistas jóvenes. ¿Mm? A coleccionistas jóvenes. A gente que está trabajando hace años en online. Yo he revisado hoy que me mandó un mensaje alguien que me dijo que las galerías no están vendiendo absolutamente nada en España. Nada, ni las de Madrid. No están vendiendo, no hay venta. Y también me he enterado, porque a partir de eso averigüé, que hay galerías buenísimas de aquí de España que han cerrado. Porque no venden, claro. Porque todo las personas lo hacen por internet. Todo eh, las personas, sobre todo esta gente que está coleccionando ahora, trabajan desde el internet y no quieren ir a ver a la coleccionista.
No les interesa, no es su lenguaje es, ¡pum!, la compro, ya está. No son a personas que están adaptadas a ese mundo de sociabilización, pero que sí conocen arte, pero que sí les gusta el arte, que sí quieren tener sus love muy underground, pero con obras de arte. Son personas que se inclinan por el graffiti, arte urbano, Basquiat. O sea, arte urbano de fumo. O sea, conocen la obra. ¿Mm? Personas porque indagan en la información y son personas que tienen el sentido de la vista adaptado. Es la generación de la imagen y el sonido. Es así. Continúan los coleccionistas de siempre, por supuesto. Hoy no voy a entrar en la categorización porque sería eterno. Pero bueno, esto es como una breve introducción. Y les voy a decir que existen tipos de coleccionistas. Por ejemplo, eh, los Rockefeller eran personas muy austeras. Son hablando de los Rockefeller, o sea, gente que ha comprado y patrocinado el arte desde hace mucho. Pero, por ejemplo, eran muy austeros, prohibían a los chicos jugar con juegos caros. Era su carácter. Después vamos a Gertrude Stein y a su hermano, coleccionistas también, que eran unos vive de la vida y unos bohemios, y que se peleaban entre ellos por la colección, porque uno coleccionaba y el otro coleccionaba, vivían en la misma casa, y aquello era como, no sé, y eran coleccionistas que además incentivaban la bohemia, que además echaban el ojo a los artistas que invitaban a su casa, pero que les compraban la obra, porque también tenían como un cierto eh, estado, podríamos llamarle filantrópico, porque les gustaba el arte y consideraban que mejor que comprar un artista para que siga pintando, sobre todo si yo como coleccionista sé que ese artista es bueno. O sea, no les regalaban la obra. Picasso no les regalaba nada a Gertrude Stein. Incluso el retrato que hizo de ella se lo cobró. Pero eran coleccionistas que vivían apasionados por el mundo del arte. Por otro lado tenemos a Salomón Guggenheim, que era un señor que vivió su vida para ayudar a los artistas, para patrocinar el arte, fue el ejemplo perfecto del marchand, del, del que creó la Fundación Guggenheim justamente para que su colección no cayera en manos de especuladores y que esa colección se quedara en disfrute de todos las personas. Mira qué otro carácter distinto cuando vamos a su sobrina, Piggy Guggenheim, que era una devora hombres, era una mujer excéntrica, histérica, que trataba de forma despreciable a sus hijos y pagaba los caprichos de todos los pintores que pasaron por su cama. Otro carácter completamente diferente, y también era una coleccionista. Gracias a ella, Jackson Pollock pasó de ser alguien intrascendente en esta vida a convertirse en el gran denominador común de la escuela norteamericana. Es el gran artista que ya era, pero que P. Guggenheim lo patrocinó, por decirlo de alguna manera, no así a Liz Kirchner, que era la esposa de Pollock, que acabo de leer hoy, que en una subasta rompió récord de venta ella. Porque Gertrude Stein lo que hizo fue apartarla de Pollock. ¿Por qué? Imagínense por qué. Yo tengo hay una autobiografía extraordinaria que escribe ella, una autobiografía, de cuenta todo. Hay 3 libros que yo les recomiendo a todo artista leer. Uno son las memorias de Boyard, que fue el pintor que incentivó a los impresionistas. Perdón, el comerciante, porque era un comerciante de arte, que se convirtió en marchand porque él le daba
tenía una tienda de pinceles, pintura, y les daba el material a los artistas, y los artistas exponían en su local. Y él empezó a darle mucha fama a estos pintores que nadie quería, y empezó a imponer ese estilo. Las memorias de Goya son muy buenas. Después está las memorias de Kahnweiler. Kahnweiler fue un gran marchand, además un hombre con muchísima ética, fue un coleccionista también, y fue uno de los principales marchands de Picasso. Y sus memorias cuentan, porque además era una persona que se veía que era sumamente educada, sumamente ética en el mundo del arte, que también creaba unos ambientes éticos con respecto a los artistas, y que, bueno, no tienen absolutamente nada que ver con las de Piguet Guggenheim, que son las terceras que les recomiendo. Y uno que yo compré hace poco, que no sé si lo tengo por aquí, sí, aquí lo tengo, que es un gran marchante, Samitarika, un marchante japonés, y se llama Cómo me convertí en marchante de arte. Y es impresionante porque además el tío empezó vendiendo alfombras persas. Y esto es muy interesante. Sí, Raciel, no te preocupes, después los pongo los libros para que los cojan. Yo, como ven, siempre me peino todas las lecturas que puedo, leo mucho, porque además leo varias cosas a la vez, que a veces tengo que decir, pero esto lo dijo Angela Battisti o lo dijo Gross en el libro ¿Cuánto vale el arte? O lo dijo en Invertir el arte Battisti. O sea, porque me armo uno, leo, pero bueno, yo, mire, aquí tengo las notas, todas las notas, que son los puntos, bueno, no se ve por la luz, pero están todos los puntos para tratar el coleccionismo. Y aquí tengo todo, lo desgloso todo para ver la referencia de las notas y poder dar con exactitud los datos. O sea, yo trabajo mucho releyéndome, aunque parezca, yo quiero decir que estas conferencias en directo yo la doy, como diríamos en Cuba, en strike, que significa puro, sin Coca-Cola. O sea, yo esto no lo preparo, sino yo leo, vuelvo a leer las notas, si hay algo, trato de buscar, verdad que era por esto, pero yo simplemente pongo puntos que tengo que tocar para dar los puntos de los que quiero hablar. Alejandro Simón, bienvenido Henry. Entonces, voy a hacer la introducción del coleccionismo, porque así a lo mejor se animan a preguntar cosas, porque después quiero responder las preguntas que me hicieron. Y bien, ya le hablé de los tipos de coleccionistas, tipos no, arquetipos de coleccionistas. Me faltó, por ejemplo, hablar del Barón Thyssen. Era un encanto de persona, jovial, afable, que los podías, porque además vivía aquí en España. Él, ellos tenían una casa en San Feliu, en la Costa Brava. Justamente yo veraneaba muchas veces en casa de unos amigos que son como mi familia en la Costa Brava, y coincidí con los dos. Ella también era muy agradable y él encantador. Pero es un hombre que, así como Rockefeller le prohibía a sus hijos jugar con juguetes caros, él una vez dijo, es que yo con 5 años aprendí a jugar al ajedrez, pero entendí que mi pasión era el arte, porque mi padre me enseñó a jugar al ajedrez con un ajedrez tallado por Donatello. No hay nada más que decir a qué se iba a dedicar ese señor.
O sea, vivió rodeado de belleza y de conocimiento. O sea, estoy jugando al ajedrez, estoy jugando a un ajedrez con Donatello, con un ajedrez tallado por Donatello en el Renacimiento. O sea, también provenía de una familia de coleccionistas, aparte de nobles, ¿no? Porque él era varón. Entonces, que por cierto, las perspectivas del Tixen son cerradas, porque el Estado, creo que ya lo dije en un directo, el Estado que asumió la colección, y por eso Tita Cervera, la baronesa, hace que el barón Tixen ceda la colección a España. Ahora, con este gobierno, el Estado no tiene prioridad sobre la cultura. Por supuesto, la manutención de un espacio como ese, de unas obras como esa, la cantidad de infraestructura que lleva, de humidificadores, desumidificadores, luces que no hagan que el pigmento se decolore, estabilizadores para que no haya craquelado, eh, laboratorio de restauración. O sea, si yo te estoy donando la colección como Estado, se supone que tú me ayudes en la infraestructura, porque las obras las compro yo cuando quiero comprar más obras. Pues está en una seria crisis, y las posibilidades es que la colección se disperse, se reparta aparte proporcional a quien le corresponda, y la otra, por supuesto, pase a formar parte de otras colecciones o que se cedan a otro museo. Con lo cual, fíjense en qué camino estamos. Estamos hablando de el Museo Tixen. Así, yo quiero con esto alertarlos de los cierres. El Museo de Canadá devolvió, uno de los museos de Canadá, devolvió no, viró hacia atrás las obras, que iba a ser una gran exposición, viró atrás las obras de los artistas, que eran artistas de arte contemporáneo, e indemnizó a cada artista por el tiempo en que estuvo la obra en el museo y sin abrir, porque el museo no va a abrir, de momento, todo virtual. Por otra parte, el Reina Sofía ha despedido a todas las personas que forman parte, yo no sé si ustedes saben que los museos tienen un área de educación, o sea, que se encarga de hacer actividades relacionadas y vinculadas con el arte para lograr gente que se convierte en amigos del museo. Yo, por ejemplo, yo soy amiga del Museo Marco de Vigo, y estuve, cuando estaba Carlota, en el patronato del museo. ¿Por qué? Porque aportas, y también aportas trabajo con ciertas cosas que haces con ellos para beneficio y crecimiento del museo, inversión y traída de exposiciones. Bueno, pues el Reina Sofía ha despedido a todas esas personas, están trabajando a medio gas, y no se sabe qué va a pasar, porque a partir de ahora van a tener que hacer de momento exposiciones online, porque los espacios museísticos no se saben si las piezas, el pigmento antiguo tal, pueda ser un reservorio de virus, y en definitiva abrir y hacer en un espacio, en una sala, que estén 5 personas viendo una obra, no compensa, porque es un gasto impresionante. Los museos hay que pagarlo, excepto aquí. Tixen se paga siempre, pero Prado y Reina Sofía no se paga los domingos, es gratis. Pero recaudaban mucho dinero a la entrada al museo. Pues ahora no compensa, porque nadie va a estar 4 horas esperando para entrar de 5 en 5 a ver una obra. Yo lo hice en Santiago de Compostela cuando vino una exposición grandísima, una de las más completas exposiciones que se hizo de Frida Kahlo, con sus principales obras. Había que entrar de 5 personas, pero no era por un problema de contagio, era por un problema de no aglomerarse contra las piezas, no exhalar sobre las piezas, y sobre todo que no pasara nada que dañara las piezas. Con lo cual era una ricura estar en aquella exposición, porque eran 5 personas recorriendo toda la exposición. También se hizo así en una exposición que se hizo aquí en Vigo, fabulosa y espectacular, sobre Tamara de Lempicka, una de las mejores exposiciones que se ha traído a Vigo.
una de las mejores exposiciones que se ha traído a Vigo y una de las mejores exposiciones que se ha hecho de Tamara de Lempicka. Solo recorrió 4 países, 4 ciudades de 4 países, y Vigo fue la elegida para exponer esa exposición. También pasó en la exposición antológica y de homenaje que se hizo a Maruja Mayo, que es una exposición espectacular. Entonces, ya hay ciertas cosas que siempre han trabajado a la escasez, pero ahora ya se trata del terror, ¿no? Más de 5 personas exhalando ahí, pues vas con la máscara, pero da igual, o sea, la gente ya no sabe, porque además hay máscaras que son para 3 horas. Si estás esperando 4 en la cola, ya cuando entras al museo no te vale. Como una cosa de locos. Entonces la gente se está ocupando de consumir arte, tanto mirando como comprando, a partir de una pantalla.